Buenas noches, estimados hermanos, Dios los bendiga. Un momento más, una oportunidad más para encontrarnos con la santa palabra de Dios, para estudiar su bendita palabra. Es de verdad que una bendición que el Señor nos permite tener la palabra de Dios a nuestro alcance, el Espíritu Santo que nos ayuda y que toma la palabra y la vivifica en nuestros corazones, y también que brinda luz cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos a los que ya se están reportando acá, y que la bendición del Señor esté con ustedes. Un saludo grande, y bueno, vamos a comenzar en oración en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos la oportunidad, Señor, de estudiar tu santa palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es la que nos sostiene, Señor, en los momentos de lucha, Dios, en los momentos de debilidad, Señor, en los momentos de angustia, en los momentos de tentación, Señor. Y también, Señor, tu palabra es la que no solamente nos anima, sino que también nos exhorta, Señor, y es un espejo donde vemos nuestras fallas y debilidades, pero contamos también con el poder del Espíritu Santo para que sean corregidas por medio del arrepentimiento y la búsqueda de Dios todas aquellas cosas que no están bien, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, y pedimos una bendición para cada uno de los hermanos que en esta noche están aquí estudiando la palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Liliana, Dios la bendiga. Qué bueno, gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando el tema de la tentación, y es un tema que nos atañe a todos, porque todos somos tentados de muchas formas todos los días, y no dejaremos de ser tentados, como veremos más adelante, hasta que estemos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y muchas veces nos veremos fortalecidos y en victoria sobre las tentaciones, pero otras veces tendremos que venir ante el Señor con arrepentimiento por haber cedido ante alguna tentación, ¿verdad? Por habernos descuidado, por haber abierto alguna puerta, y entonces tendremos que venir arrepentidos al Señor y ser lavados con la sangre de Cristo Jesús, y retomar de nuevo la lucha y arreglar aquellas cosas, tomar nuevas medidas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, el tema de la tentación, hemos estado estudiándolo, ¿verdad? Y vimos que sobre todo nuestro Señor Jesucristo nos da una pauta, nos da el ejemplo, ¿verdad? De cómo viene la tentación. Primero, que Él, siendo el Hijo de Dios, Él mismo fue tentado. Que aunque la Biblia registra tres tentaciones, el libro de Hebreos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Y que como Él fue tentado en todo, es poderoso para socorrernos. Pero las tres tentaciones que presentan los evangelios nos dan a entender las tres formas principales por donde el enemigo siempre nos atacará, ¿verdad? Linda, bendiciones, y Carmen también. Que a Eva el enemigo la tentó, ¿verdad? A través de los ojos, la tentó a través de lo material, y la tentó presentándole la grandeza, ¿verdad? Lidiet, bendiciones, presentándole la grandeza de ser igual a Dios. Y al Señor Jesucristo también de la misma manera fue tentado, ¿verdad? Se le mostraron todos los reinos del mundo, se le mostró una forma de evadir la cruz, se le mostró una tentación a través de los deseos de su carne, y gracias a Dios el Señor Jesús venció. Pero esas mismas tres tentaciones son las que dice 1 Juan capítulo 2 verso 16, que
todos enfrentamos, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Bueno, introduciendo esto, repasando un poquito, ¿verdad? Porque no voy a volverme a toda la lección. Hablamos que la tentación no solamente se da hacia los pecados declarados, ¿verdad? Groseros y evidentes y censurados aún hasta por la sociedad. No solamente la tentación se da hacia esas cosas, sino que vimos también que la tentación se da a dejar de hacer lo que se nos manda hacer, a dejar de hacer las cosas buenas, como orar, como leer, como evangelizar, como congregarnos, como bendecir económicamente la obra, bendecir económicamente a los que están en necesidad, como ayudar a una persona que lo necesita, como orar por personas que están en necesidad, interceder. Todas las cosas buenas, las buenas obras que nos llama la Biblia a hacer, todas las cosas buenas, somos tentados a dejar de hacerlas. Entonces no solamente hacia los pecados groseros, sino a las cosas buenas que tenemos que hacer y las dejamos de hacer, ¿verdad? Irse bendiciones. Hablando ya de eso, entonces vamos a entrar en la materia de hoy, que es la procedencia de la tentación. La tentación tiene varias procedencias, ¿verdad? Pero vamos a mencionar por lo menos 4. La primera procedencia de la tentación es de Satanás, ¿verdad? Satanás, la Biblia lo presenta como el tentador, ¿verdad? Y la Biblia lo presenta como un león rugiente, y si usted ve la figura de un león rugiente y ha visto alguno de esos documentales, ¿verdad? De la naturaleza y de los animales, usted ve cómo los leones siguen una presa, están al acecho, tensan todos los músculos para en el momento preciso lanzarse sobre la presa, ¿verdad? Cuando la presa está descuidada. Y esto es lo que nos dice la Biblia que hace el diablo. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Cómo lanzársele a las personas que no tienen a Cristo para destruirlos, ¿verdad? Por medio del pecado, las tentaciones y el pecado. Y a los creyentes también, ¿verdad? Cómo seducirlos, cómo arrastrarlos con la tentación, cómo hacerlos caer y de esa manera traer desgracia y aflicción a los creyentes. María lo soporta, bendiciones. Entonces, Satanás está al acecho, ¿verdad? Esperando oportunidades para tentarnos. Usa diversos medios para tentarnos. Envía sugerencias a nuestra mente, ¿verdad? El enemigo sabe cuáles son las áreas débiles. Desafortunadamente muchas veces nosotros que conocemos cuáles son nuestras áreas débiles, nosotros a veces las olvidamos, pero el enemigo no olvida cuáles son nuestras áreas débiles, ¿verdad? Y va a aprovechar todas las oportunidades de las debilidades que tienen las personas. Pues vamos a hacer un viaje en la escritura viendo algunos pasajes y no podemos pasar por alto el pasaje más clásico, ¿verdad? Con respecto a cómo el enemigo tienta, que es Génesis capítulo 3, ¿verdad? Entonces, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3. Muy bien, espero que usted tenga Génesis capítulo 3. Ya lo encontró, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Del verso 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vemos del versículo 1 al 6, ¿verdad? Al diablo tentando, en la figura de una serpiente. El libro de Apocalipsis habla de que el diablo es la serpiente antigua, o sea, la que estaba aquí en el huerto del Edén, ¿verdad? Y vemos cómo la serpiente empieza a tentar a Eva, ¿verdad? Y se va directamente, Alicia, buenas noches, se va directamente, ¿verdad?, contra la palabra de Dios. Siempre se va a ir contra la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo, no comáis, ¿verdad? Porque el día que comáis de ese árbol moriréis. Y la serpiente le dice, no moriréis, contradice a Dios. Y no solo eso, sino que hace ver a Dios como el malo, porque le da a entender que Dios no quiere que coman de ese árbol, porque el día que lo coman serán igual a él, y él no quiere Dios no quiere que sean igual a él. Y entonces le presenta aquí las tres formas de tentar que les hablé, ¿verdad? Vio la mujer, entró por la vista, ¿verdad? Vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, ¿verdad? Sí, tiene razón, hermana se acusa a Dios de mentiroso y de egoísta, ¿verdad? Mentiroso porque dice, no moriréis, Dios está mintiendo, y egoísta porque dice, Dios no quiere compartir esa grandeza con él, no quiere tener competencia, ¿verdad? Por eso quiere que ustedes no coman de ese fruto. Igualmente, hermanos, el diablo trata de lanzarnos cosas semejantes hoy en día, ¿verdad? Es que Dios no quiere que usted disfrute de la vida. Es que Dios no quiere que usted disfrute la vida, Dios no quiere que usted se divierta. Es que, de ahí, ¿cómo es eso? Que Dios le ha creado a usted con ciertas necesidades y que le prohíbe satisfacerlas, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Y empieza el diablo, ¿verdad?, a mandar un montón de mensajes, como dice aquí la hermana, ¿verdad?, de alguna manera acusando a Dios de mentiroso y de egoísta, ¿verdad? Pero qué tremendo es, ¿verdad?, que conforme caminamos en Dios y leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que cuando Dios nos prohíbe algo, es por nuestro bien, así como cuando usted y yo hemos prohibido algo a nuestros hijos, cuando están en la edad en que podemos prohibirles, ¿verdad?, porque son menores de edad, y entonces les prohibimos cosas y sabemos que por más que les expliquemos no van a entender, y que el corazón con el que estamos prohibiéndoles hacer ciertas cosas es un corazón lleno de amor, ¿verdad? Conforme caminamos en Dios, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios en la Biblia nos dice que no hagamos algo, no es porque Dios quiera molestarnos o quiera hacernos difícil la vida, sino es porque Dios quiere librarnos de muchos dolores, de muchas tribulaciones, de mucho sufrimiento que va a venir a nuestra vida una vez que cedamos a la tentación y caigamos en el pecado, ¿verdad? Pero aquí vemos, y es lo que quiero resaltar, aquí vemos al diablo como el tentador, tentando, ¿verdad? Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, a 2 Corintios. 2 Corintios, acompáñeme por favor, busquen su Biblia, es como el 6º libro del Nuevo Testamento. Busquen su Biblia, 2 Corintios. Siempre les digo que la participación está abierta, que ustedes pueden participar, pueden preguntar, pueden ayudar. Con esto pueden testificar, pueden contar una experiencia de forma breve. Con esto se hace más ameno el estudio, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 11, verso 14. 2 Corintios 11, 14. Dice, para entender el contexto leamos el 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Está hablando de las personas que se autodenominan apóstoles, ¿verdad? Porque sabemos que los apóstoles fueron 12, y una vez que murieron, no hubo sucesión apostólica, ¿verdad? Entonces, las personas que se autodenominan
apóstoles, dice aquí la palabra de Dios. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el verso 14 nos habla quién está detrás de eso. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces vemos, hermanos, al diablo tentando, y para tentar y botar a una persona es capaz incluso de tomar a una persona y hacer que esta persona se haga pasar por un ministro de Cristo, por un falso apóstol, ¿verdad? Y en el verso que sigue, el verso 15, dice, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces, el mismo ángel, el mismo diablo, dice, se disfraza como ángel de luz. Si es necesario, él se hará pasar por un ángel, por una criatura, para que le veneren y le hagan rezos y le hagan cosas a esa criatura, a esa aparición, a ese ángel de luz, entre comillas, ¿verdad? Pero no es un ángel de luz, sino que dice, se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces vemos al diablo tentando de muchas formas, ¿verdad? Tentando abiertamente a la rebelión, a la desobediencia, tentando aquí a través de personas falsas. 1 Pedro capítulo 5, vamos adelante a 1 Pedro. Vamos adelante a 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a ver, nos pone Iliana Pastor, usted dice que la tentación tiene variada procedencia, pero muchas veces solo queremos echarle la culpa a Satanás. Tenemos que ser sinceros y reconocer. Y reconocer. Sí, claro que sí, Liana. Estamos ahorita, como usted dice, viendo que Satanás es el tentador, pero hay diversas procedencias de la tentación y como usted dice, muchas veces no solamente son atribuidas al diablo, ¿verdad? Vamos a ver también que el diablo es muy oportunista, ¿verdad? Porque muchas veces no es él directamente el que tienta, pero sí se aprovecha de nuestros descuidos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la participación, así es, tenemos que ser muy sinceros y evaluarnos, pero bueno, continuemos un poquito viendo cómo el diablo tienta, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 5, verso 8 y 9, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, tenemos un adversario que no podemos ignorar, hermanos, y a veces vivimos como si no existiera el diablo. Si bien es cierto, no tenemos que temerle ni andar viendo diablos en todo lado, pero también tenemos que entender que es una criatura que existe, ¿verdad? Y que es poderosa, más poderosa que los seres humanos, más poderosa que nosotros, pero que nuestra victoria y nuestro poder viene de Jesucristo, ¿verdad? Pero no podemos ignorar a este ser, ¿verdad? Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aquí nos enseña, ¿verdad? Al diablo esa figura como león rugiente buscando, ¿verdad? Devorar a los cristianos, dice, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas veces el enemigo va también a tentarnos con la persecución y con el sufrimiento, ¿verdad? Va a lanzarnos dardos, va a lanzarnos sufrimientos, persecución como ha perseguido a la iglesia y a los creyentes, ¿verdad? Actualmente en algunos países hay una persecución abierta contra los cristianos y nosotros tenemos una persecución abierta pero moderada en el sentido de que hasta el momento no peligra la vida
sino ah, somos señalados como absolutistas, como personas no tolerantes, etcétera, 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 y eso es una forma de persecución. ¿Y qué es lo que hace el diablo con esto? Tentarnos a abandonar los caminos del Señor. Por eso dice ahí, resistan en la fe, sabiendo que todos los hermanos atraviesan momentos así, dice el verso 9. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a tratar de traer padecimiento, va a tratar de levantar persecución. Cuando uno se convierte y se entrega a Cristo, la primera persecución que uno experimenta es en la propia familia, ¿verdad? Los propios de la familia dicen: de ahora en adelante te ignoro, ya no eres parte de la familia, ya no te queremos, te vamos a hacer a un lado. La primera persecución viene por parte de la familia, después por parte de aquellos amigos de los cuales nos apartamos porque eran amigos que formaban parte de las diversiones pecaminosas que no agradan a Dios. Y entonces por allí vienen las primeras persecuciones. ¿Y qué es lo que pretende el diablo con eso? Tentarnos a abandonar los caminos del Señor, tentarnos a salir huyendo, tentarnos a darle la espalda al Señor. ¿Se dan cuenta cómo el diablo tienta de muchas formas? Devolvámonos un poquito al libro de Efesios. Devolvámonos unos cuantos libritos atrás al libro de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Libro de Efesios, capítulo 6. Lo voy a leer desde el versículo 10 porque muy especiales estos versículos. Posiblemente cuando hablemos de las soluciones vamos a volverlos a repasar, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 10 dice, si ya lo encontró, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, aquí está cómo nosotros debemos de estarnos fortaleciendo en el Señor, ¿verdad? Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Se dan cuenta? Para que fortalezcámonos en el Señor, para que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo viene a acecharnos para que le fallemos al Señor, viene a acecharnos para que caigamos, ¿verdad? Y entonces dice que debemos de estar fuertes para poder, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos habla aquí el diablo como un acechador, ¿verdad? Anda acechando nuestro camino, viendo a ver en qué momento nos pone una cáscara de banano en el piso para que nos resbalemos, hablando espiritual y figurativamente, ¿verdad? Viendo a ver en qué momento nos hace una zancadilla, acechándonos, viendo a ver cómo pone una distracción al lado izquierdo o al lado derecho del camino del Señor para que nos salgamos del camino, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera procedencia de nuestras tentaciones, el diablo, el adversario. Pero también otra fuente, otra procedencia de tentación somos nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias necesidades como persona. Esas cosas, vienen a funcionar, hermanos, vienen a trabajar en nuestra vida como fuente de tentación, ¿verdad? Como fuente de tentación. Entonces, por un lado el diablo es el tentador, pero por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, nosotros, hermanos, somos una fuente también de tentación nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a tentar? Nuestros propios deseos, que no siempre son buenos. Nuestras emociones van a ser una fuente de tentación.
Nuestros sentimientos van a ser una fuente de tentación. Nuestros pensamientos van a ser una fuente de tentación. Nuestras necesidades van a ser una fuente de tentación. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Y como decía la hermana Liliana, no atribuirle 100% la fuente de la tentación al diablo, porque también nosotros somos una fuente de tentación, ¿verdad? Y si estamos llenos de Dios, nuestra carne está sujeta al Espíritu de Dios. Y entonces estas emociones, sentimientos, pensamientos y necesidades están aplacadas, sujetas al Espíritu Santo. Pero cuando nos descuidamos espiritualmente, hermanos, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la oración, nos creemos fuertes por nosotros mismos, entonces de un momento a otro, no nos damos cuenta, estamos en la carne, entonces las emociones nos traicionan, de pronto somos tentados, qué sé yo, con una emoción, ¿verdad? Tal vez negativa hacia una persona, o unos sentimientos, somos tentados en nuestros sentimientos. Podemos tener sentimientos malos o sentimientos pecaminosos hacia algo o hacia alguien. Podemos, nuestras propias necesidades cuando estamos en la carne son una incitación al pecado. Déjenme darle ejemplo. Por ejemplo, las necesidades económicas y físicas, el hambre y las necesidades económicas pueden ser una fuente de tentación para robar o para hacer un negocio oscuro, ¿verdad? El sexo puede ser manipulado cuando estamos en la carne, moviéndonos al adulterio o a la fornicación, y entendamos por fornicación no solo relación sexual antes del matrimonio, sino todo aquello impuro, sucio, libidinoso y sexual, ¿verdad? Como cosas en línea, etc. El enojo, que es una emoción, el enojo puede conducirnos a los gritos, a los golpes y hasta un crimen. ¿De dónde vino esa tentación? De nuestra propia emoción, ¿verdad? Estamos en la carne y entonces el enojo nos seduce a gritar. Y acuérdense que la Biblia dice: quítense de vosotros toda gritería. El enojo nos puede conducir a golpear, y el enojo nos puede conducir hasta un crimen, ¿verdad? Y los pensamientos que no están purificados con la palabra de Dios, muchas veces se van a convertir en sus pensamientos malos, o sucios, o inmorales, o de odio hacia una persona. De muchas formas pueden operar los pensamientos, pero entonces vemos que nosotros mismos, no solo el diablo, nosotros mismos somos una fuente de tentación, ¿verdad? Y esto podemos verlo en Hechos, en el libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos, unos libritos atrás, libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8. Versículo 9. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante. Dice, ¿lo tienen? Hechos 8, 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, o sea, este mago, este brujo, creyó, ¿verdad? Cuando oyó el mensaje de Simón hablando de Jesucristo, creyó, dice.
Simón mismo creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Hasta ahí va muy bien todo. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vean qué tremendo, entre todos los que se entregan a Cristo y creen a Cristo, está Simón, el brujo. Él creyó en el Evangelio y él estaba atónito viendo los milagros poderosos que sucedían a través de Felipe, ¿verdad? Sanando enfermos, sanando leprosos, echando fuera demonios, de todo, ¿verdad? Él estaba atónito porque él estaba diciendo, seguro para dentro de sí mismo, yo nunca he podido hacer nada como esto. Este es el verdadero poder de Dios, ¿verdad? Y entonces luego vienen Pedro y Juan a orar por todas esas personas que creyeron y cuando ponían las manos sobre ellos recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, vamos a ver, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, qué bonito pasaje, ¿verdad? Qué hermosa narración. Vemos aquí, hermanos, cómo a un convertido, a un entregado a Cristo, surgen en este hombre malos pensamientos, surge malos deseos, ¿verdad? Porque él atraía la atención y la mirada de la gente sobre él mismo cuando hacía sus artes mágicas, pero ahora ya, mi bendiciones, pero ahora que se convierte, que se entrega a Cristo, sin embargo sus emociones y sus deseos lo traicionan, porque todavía están esos deseos de figurar, y entonces él ofrece dinero a los apóstoles para que le den el don de poner las manos y de dar el Espíritu Santo y de hacer aquellos milagros. Pero los apóstoles pueden discernir que el corazón de este hombre no está recto, que tiene que arrepentirse de nuevo y pedirle perdón al Señor por eso y entender que ya nosotros no estamos para traer la mirada sobre nosotros mismos, sino atraer la mirada a Jesucristo. Nuestras vidas no están para atraer la mirada hacia nosotros, sino a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces le dijeron a este hombre, el don de Dios no se compra por dinero. El domingo hablé en la predicación un poco de esto, ¿verdad? Desde entonces se llama simonía a la costumbre de tratar de comprar puestos eclesiásticos con influencias económicas, de tratar de ostentar puestos importantes en una congregación porque yo doy mucho dinero, de tratar de pagar por las sanidades, de tratar de pagar por los milagros, de tratar de pagar por los favores de Dios, de tratar de pagar por las conversiones, ¿verdad? Y la Biblia dice aquí claramente que todos esos son dones de Dios, son regalos de Dios,
¿verdad? No se compran con dinero, ¿verdad? Las personas que están negociando con las sanidades, con los milagros, que lo hacen a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, están, como le dijo aquí, como le dijeron los apóstoles a Simón, ¿verdad? Le dijeron, su corazón no es recto delante de Dios, están en maldad, en prisión de maldad. Así están estas personas que negocian con el Evangelio por los medios televisivos, radiofónicos, redes, ¿verdad? Vendiendo milagros, negociando con dinero. ¿De dónde procede esa tentación a hacer eso? De las emociones, de los sentimientos de esas personas, del deseo, emociones y deseos de ser admirados por otros, y también de la necesidad de tener popularidad, de la necesidad de tener dinero en abundancia, de esa fuente de ellos mismos proceden eso. Obsérvese que aquí la exhortación de Pedro, ¿verdad? Le dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado, el pensamiento, hablamos de los pensamientos nuestros, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte con este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, primero, el pensamiento. Mientras él veía los milagros y todo eso, su pensamiento todavía no estaba renovado con la palabra de Dios, no era recto, y él estaba pensando cómo podía él hacer esos milagros y tener él ese poder, si se los compraba con dinero a los apóstoles para él tener ese poder, y ahora de alguna manera seguir ejerciendo una magia evangélica, ¿verdad? Que está muy de moda ahora. Su corazón no era recto delante de Dios porque quería de nuevo la mirada de la gente y la admiración hacia él y no hacia Dios. Y entonces le dicen, arrepiéntete y ruega a ver si el Señor te perdona el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vea qué interesante que en todo eso en ningún momento le hablan del diablo. En ningún momento le dicen, está siendo tentado por Satanás. No, en ningún momento. Sino que los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, le dicen, tu pensamiento es una fuente de tentación, tu corazón no es recto, entonces tus emociones y deseos y sentimientos no son rectos y te están seduciendo, te están tentando. Entonces, hermanos, por eso es que debemos de santificar nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestro corazón, porque no solo el diablo tienta, sino que nosotros somos tentados de nuestros propios deseos, de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias necesidades, de nuestras propias emociones, somos tentados, ¿verdad? Entonces, la persona, claro, el diablo se aprovecha de todo eso, correcto, ¿verdad? Pero muchas veces porque una persona que trabaja tal vez en una oficina bancaria tomó un dinero que no le correspondía, bueno, porque se sintió tentado de sus propias necesidades, de sus necesidades económicas, de solventar necesidades económicas, porque muchos de estos predicadores de un momento a otro se autodenominan apóstoles y profetas y tratan de hacer hay un circo, ¿verdad?, de sanidades y emociones y llaman la atención hacia ellos. Yo tiro el saco, yo soplo y la gente cae y esto y el otro. ¿Por qué? Porque su corazón no es recto, porque están buscando la gloria propia y no la del Señor, porque no están siguiendo el modelo de Cristo. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando sanaba a alguien? Le decía, no le digas a nadie, o a lo más ve y cuéntale a los tuyos nada más, ¿verdad? Entonces eso habla de que esa fuente de tentación viene primero de ellos mismos, luego el diablo se aprovecha y termina engañándolos, ¿verdad? Pues tengamos cuidado con nuestros pensamientos, nuestras mentes,
porque nosotros mismos generamos esas tentaciones. Florcita, Dios la bendiga. Santiago, libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Y voy a leer desde el verso 12. Santiago 1:12 y 13. Santiago, ¿ya lo tienen? ¿Ya tienen a Santiaguito ahí? Santiago 1, dice el verso 12: bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, el varón que soporta la tentación. Aquí varón es un término genérico, ¿verdad? Como decir hombre, porque está hablando de creyentes, hombres y mujeres, ¿verdad? Bienaventurado el varón, que ya otras versiones modernas ya dicen bienaventurado el creyente, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces la tentación hay que soportarla, es fuerte, hay que soportar la tentación, ¿verdad? Dije al principio de este estudio el día de hoy que en nuestro caminar seremos siempre tentados. Eso es lo primero. Y lo segundo, que muchas veces no soportaremos la tentación y cederemos y tendremos que venir al Señor arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos, con un arrepentimiento profundo, verdadero, pidiendo perdón. Entonces la sangre preciosa de Cristo Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no dice si alguno fuere tentado, no, da por un hecho, ¿verdad? Da por un hecho la Escritura que vamos a ser tentados. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de Dios, o viene del diablo, o viene de nosotros mismos. Y dice el verso 14, sino que cada uno es tentado, oiga, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, concupiscencias, malos deseos, ya, por eso yo pienso que a veces nos apegamos mucho a lo tradicional, ¿verdad? Y ya nosotros deberíamos estar usando mínimo, si no cambiamos a la nueva versión internacional, deberíamos estar usando la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Porque ya en la Reina Valera contemporánea estas palabras concupiscencia no aparecen, porque ya son palabras obsoletas en nuestro español, en nuestro hablar son palabras obsoletas, ¿verdad? Entonces, ya las versiones modernas, incluso la misma Reina Valera, actualizada o contemporánea, dicen malos deseos, ¿verdad? Eso es concupiscencia. Verso 14. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Observe que aquí no está diciendo que el diablo nos atrae y nos seduce. Claro que lo hace, pero nos está hablando que hay otra fuente de tentación, nosotros mismos. Dice, de nuestros propios malos deseos somos atraídos y seducidos. Observe que la Biblia no dice aquí si tienen malos deseos, todos los tenemos, están muy escondidos, luchamos contra ellos, los mantenemos en raya, ¿verdad? Tratando de tener una vida espiritual y no carnal, pero todos tenemos malos deseos ahí ocultos, ¿verdad? Entonces, cada uno es tentado, ¿de dónde? De sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Y entonces dice el verso 15, entonces la concupiscencia o los malos deseos. Entonces los malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, esos malos deseos nos arrastran. Y si no soportamos, si no nos sometemos a Dios, si no nos fortalecemos en el Señor, entonces caemos en el pecado.
Y si nos quedamos ahí en el pecado y no nos arrepentimos, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, llegamos a la muerte espiritual y hasta la muerte física si permanecemos ahí en un pecado sin arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, también podemos ir ahí mismo a Santiago, capítulo 4. Vean qué clara que es la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, ¿de dónde, ahí mismo Santiago capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Vea qué tremendo. Entonces, nos dice, ¿de dónde se vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos en la familia, entre amigos, entre compañeros de trabajo? ¿De dónde? Ay, es que el diablo me hizo una zancadilla. Tal vez ni estaba ahí el diablo, ¿verdad? Si no dice, de nuestras propias pasiones, ¿verdad? Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, está hablando de cómo nuestras propias pasiones, nuestros propios malos pensamientos, nuestros propios malos deseos nos pueden seducir, pueden funcionar, ¿verdad? Como una fuente de tentación que nos atrae y nos seduce. Y por eso es que nosotros necesitamos vivir en el espíritu y no en la carne, porque cuando vivimos en la carne, todo esto nos está trayendo, seduciendo y haciéndonos pecar constantemente. Si estamos en el espíritu, ¿y cómo estamos en el espíritu? Sometiéndonos a Dios en oración, leyendo la palabra de Dios todos los días, pidiéndole al Señor que controle nuestra vida, pidiéndole a Dios que nos dé victoria sobre nuestras propias pasiones y malos deseos y también sobre el adversario. Como dice el Padre nuestro, líbranos del maligno, ¿verdad? Entonces, ok. Vamos a hablar de una tercera fuente de tentación, el diablo y nosotros mismos. Pero hay una tercera fuente de tentación, otras personas. Las personas, los amigos y las amigas que nos provocan al mal, que nos desaniman, ¿verdad? Para que nosotros no ejecutemos las buenas obras que debemos de hacer. Entonces, obsérvese dos cosas. Amistades, relaciones, o que nos provocan a hacer lo mal, o nos desaniman a hacer lo bueno. ¿Verdad? A veces podemos entrar en una relación de amistad muy profunda con una persona que, lejos de ayudarnos a buscar las cosas de Dios, nos aleja de las cosas de Dios. Y esa persona entonces es una fuente de tentación. También una relación ilícita, ¿verdad? Una atracción, sentimientos, una atracción, una persona que del sexo opuesto que nos provoca, ¿verdad? Que nos atrae, que trata de seducirnos con la mirada, con el trato, de una forma, de otra, tanto mujeres a hombres, hombres a mujeres, ¿verdad? Hay ese juego de seducción. Entonces otra persona nos está seduciendo a caer en un pecado de la carne, ¿verdad? Pero también hay personas que nos pueden seducir a hacer otra cosa mala, a hacer un mal negocio, a robarle a alguien, a hablar mal de alguien, a malinformar a otra persona. Son fuentes de tentación esas personas. Y también hay personas que, si bien no nos están tentando a hacer directamente lo malo, nos están tentando a no hacer lo bueno. Personas que nos estorban, ay, voy a ir a la iglesia. No, ¿para qué? Si vas todo el tiempo, estás ahí metido, vas todos los domingos, quédate hoy, vamos a jugar fútbol, si es una mujer, vamos a tomar, a comer ahí algo con unas amigas y entonces esas personas empiezan a funcionar como fuente de tentación para que no hagamos lo bueno. Para que hagamos lo malo o para que dejemos de hacer lo bueno. Entonces, si Dios le está hablando a usted y esta es su situación, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy escandalosas, en donde personas lo están a usted seduciendo, están siendo fuente de tentación, por favor, pellizquese en esta hora y en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, le exhorto a que se aleje
a que se aleje de esas relaciones, de esas personas, de esas amistades, de ese compañerismo que lo están arrastrando a lo malo o lo están arrastrando, le están estorbando para no hacer lo que usted tiene que hacer como creyente. Bueno, una cuarta fuente de tentación es la cultura y las estructuras sociales y políticas. ¿Cómo funciona la cultura? Bueno, la cultura muchas veces tiene cosas que no agradan a Dios. Vamos desde lo extremo. Por ejemplo, de casos muy extremos, por ejemplo, se predica el evangelio a una tribu allá en Ecuador y resulta que esta tribu son caníbales. Están acostumbrados a matar gente y comérsela. Y bueno, ellos aceptan el evangelio, pero ahora hay que enseñarles que esa cultura que ellos tienen es una cultura pecaminosa. Es una cultura pecaminosa y que entonces siempre va a estar en ellos, al vivir en ese pueblo, la atracción, ¿verdad? La seducción que la misma cultura va a ejercer sobre ellos para que sigan viviendo ese tipo de vida. O por ejemplo, culturas donde la poligamia, hombres teniendo varias mujeres, es normal en esa cultura, es normal. Es normal ver una persona ahí de una tribu, un hombre en una tribu con un rancho de paja ahí en la selva, con 3, 4 mujeres y un montón de chiquillos, y es normal, no es mal visto, es parte de la cultura. Entonces, cuando una persona de estas viene al evangelio y se convierte a Cristo, aquello va a ser una tentación tremenda, ¿verdad? Va a ser una tentación, la cultura va a tratar de ejercer presión, ¿verdad? Pero esto es cultural, es lo que ha estado enseñado toda la vida, sí, pero el evangelio enseña otra cosa. Entonces, muchas veces la cultura y el evangelio caminan paralelos y no hay problema, pero muchas veces la cultura y el evangelio se contradicen y hay que optar por el evangelio. Entonces la cultura va a ejercer una presión como si fuera una tentación, ¿verdad? Entonces las personas se sienten atraídas a actuar como de costumbre, actuar como toda la gente actúa. Por ejemplo, culturalmente en estos tiempos la virginidad no vale nada. Culturalmente en estos tiempos un noviazgo sin relaciones sexuales para la gente del mundo es estúpido y tonto, para la gente del mundo. Y que una persona diga yo tendré relaciones sexuales hasta que me case porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios, es fuente de burla. Entonces ese libertinaje cultural se convierte en una fuente de tentación, ¿verdad? Y entonces aquí es donde el cristiano se siente, Carmen, bendiciones, se siente atraído, la cultura lo quiere seducir a ese estilo de vida, ¿verdad? Y aquí es donde encontramos creyentes, ¿verdad? Que, ay, sí, yo amo al Señor, pero si eso todo el mundo lo hace, si eso todo el mundo lo practica. Sí, pero nosotros no somos todo el mundo, nosotros somos el mundo de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Y lógicamente la cultura y las costumbres van a ejercer una presión sobre nosotros, ¿verdad? La cultura de los bares hoy en día, ¿verdad? La cultura del fraude. En Costa Rica decimos la cultura del chorizo, ¿verdad? Choriciar llega a ser algo cultural y casi costumbre. Bueno, un choricillo que tengo por ahí. Bueno, los cristianos no tenemos choricillos, no practicamos el chorizo. Eso es cultural y a veces puede ejercer tentación sobre nuestra vida porque todo el mundo lo hace. Sí, pero nosotros no somos todo el mundo, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que oponer resistencia con la ayuda de Dios a esas cosas, ¿verdad? La cultura del engaño, ¿verdad? Y a veces cosas tan pequeñas como la puntualidad.
cosas tan pequeñas como la puntualidad, ¿verdad? El costarricense es dado a llegar tarde a todo lugar, ¿verdad? Y entonces lo llegamos a aceptar como culturalmente, ¿verdad? Pero no debería ser, el cristiano debería ser puntual. Cosas también, como la cultura del serrucho, ¿verdad? Se dice que culturalmente los costarricenses tenemos esa mala cultura, ¿verdad? De serrucharnos el piso, de que si alguien va a triunfar y va a levantar, ¿verdad? Le jalamos de los pies porque no queremos que triunfe y queremos ser los que estemos arriba, y si se puede serruchar el piso a una persona, se le hace, ¿verdad? La cultura del serrucho y se ve normal, es parte de la cultura, pero no lo es desagradable ante los ojos de Dios. Y entonces tenemos que resistir esa tentación a actuar como actúa toda la gente. Entonces he mencionado cuatro aspectos, ¿verdad? Cuatro procedencias, cuatro fuentes de tentación: el diablo, nosotros mismos, nuestros propios malos deseos, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos y emociones, otras personas que pueden actuar como fuentes de tentación, incluso que el diablo puede estar detrás de esas personas, lógicamente, ¿verdad? Y la cultura, las costumbres, las circunstancias. Si hay costumbres que son pecaminosas, aunque sean parte de nuestra cultura, debemos decir no a eso. Por ejemplo, lastimosamente, parte del folclore de Costa Rica era el guaro. Y usted recordará muchas canciones, ¿verdad? El guaro blanco es un alimento, yo solo borracho quiero estar, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Era una cultura aún en el folclore de guaro, de consumo de licor. Y por eso eh, tuvimos muchísimo tiempo la desgracia de tener una cultura de alcohólicos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sufrimos quizás con un papá alcohólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una cultura del guaro, y si una persona se convertía, se entregaba a Cristo, tenía que luchar contra esa cultura del guaro, ¿verdad? Contra esa cultura del licor, que todavía de alguna manera la sociedad está permeada de eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de aprender las fuentes de la tentación para que nosotros tengamos discernimiento y podamos tener victoria, ¿verdad? No solo el diablo tienta, nosotros mismos debemos de vivir llenos del Espíritu Santo, consagrados a Dios, para que nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos que pueden estar ahí muy ocultos no nos jueguen una pasada. Tenemos que tener discernimiento si hay personas que nos están estorbando en las cosas buenas, en la búsqueda de Dios, en los objetivos espirituales, o si hay relaciones, personas que nos están estorbando en la vida matrimonial, que nos están seduciendo al pecado, que nos están seduciendo a otro tipo de compañerismo que no es correcto, ¿verdad? Tenemos que tener ese discernimiento para decir: esto no es de Dios, voy a plantarme firme en esto, ¿verdad? Y voy a cortar esa relación, voy a cortar esa amistad. Pero ¿cómo lo hago, pastor? Qué difícil. Sí, nadie ha dicho que sea fácil, ¿verdad? Nadie ha dicho que sea fácil, y hay que hacerlo, ¿verdad? Y las circunstancias, las costumbres, la cultura. Revise aquellas cosas culturales y costumbres, ¿verdad? De nuestra sociedad que usted sabe que con un poquito de discernimiento usted sabe que no son de Dios, y que usted se va a sentir tentado a hacerlas porque todo el mundo las hace, ¿verdad? Y el hecho de que todo el mundo haga algo no significa que ya por eso no es pecado, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude. La próxima semana, si Dios nos permite, terminamos este tema de la tentación, ¿verdad? Yo les dije desde el principio que no quiero correr en este tema, quiero que ir lento, porque seremos tentados, hermanos, seremos tentados todos los días de nuestra vida, de mil formas, por el diablo, por nosotros mismos, por otras personas, por la cultura, por las costumbres.
y la tentación estará a la puerta de nuestra vida hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Cuando estemos con Él ya ahí se acaba, ¿verdad? La tentación, pero mientras estemos en este mundo vamos a ser tentados, ¿verdad? Si alguno ha caído en tentación, sepa que el Señor es misericordioso y que si usted tiene un verdadero arrepentimiento, el Señor le perdona, le lava con su sangre preciosa y le da fuerzas para levantarse y seguir adelante, ¿verdad? Si usted está atravesando un momento de tentación, se ha visto reflejado en algo de lo que he comentado, no es para que termine este momento. Gracias, Liliana, con mucho gusto. Gracias. No es para que usted olvide esta enseñanza, sino es para que usted salga corriendo, aunque sea al baño, y se encierre y hable con Dios y le diga: Dios, dame la fuerza para mañana mismo no estar en esta relación, no estar asociado con esta persona, cortar esta amistad o pellizcarme, Señor, porque estoy cediendo a los piropos, al coqueteo, sin darme cuenta estoy siendo seducido y me estoy pellizcando hoy a través de la palabra de Dios. No sé, de todas las cosas que hemos mencionado, quizás el Señor te está alertando, ¿verdad? Y a todos nos alerta el Señor de una manera muy general a vivir una vida espiritual para tener poder para enfrentar la tentación que nos va a asediar todos los días, ¿verdad? Oremos. Dios bueno, Dios precioso, muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos alimenta, Señor. Señor, si hemos cedido a alguna tentación y hemos pecado, Señor, clamamos a ti para que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie. Si, Señor, de alguna manera nos ha alumbrado tu palabra y vemos que estamos caminando, Señor, Dios, allí como caminando en el borde de una tapia a punto de caernos en el precipicio, y estábamos como adormecidos, muy contentos con esos piropos, con esa seducción, con ese coqueteo, o a punto de hacer ese negocio oscuro. Señor, da la posibilidad y el poder de tu espíritu para que cualquier persona que se sienta así, Señor, pueda decir: esto es de Dios, voy a huir, como le dijo Pablo a Timoteo: huye de las pasiones. Sí, Señor. Sí, da la fuerza, el poder, la victoria, Señor. Dios eterno, Señor, gracias, porque si estamos unidos a usted, Señor, si nos mantenemos, Señor, en unión con usted, Señor, podemos, Señor, estar firme contra las tentaciones y acechanzas del diablo. Y también podemos estar fortalecidos, Señor, para discernir nuestras emociones y pensamientos y sentimientos, y también para decirle no a las personas que nos perjudican. Y abre nuestros ojos para aquellas cosas que se ven como normales dentro de nuestra sociedad, no aceptarlas en nuestra vida y mucho menos en la vida de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Sé la fortaleza de cada uno de mis hermanos y hermanas y de este servidor, Señor. Porque todos estamos, Señor, Dios, de una forma, Señor, simbólica dentro de la misma bolsa, Señor. Todos estamos expuestos a la tentación y al pecado. Y solo su gracia y su poder nos capacita y nos ayuda, Señor. Y queremos voluntariamente acudir a ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Hay tentaciones, Señor, que no parecen tentaciones. El deseo, Señor, de querer abandonar todo, el deseo de querer salir en carrera, el deseo de abandonar los caminos del Señor, el deseo de abandonar un hogar. Señor, todas esas son tentaciones muy, muy fuertes, Señor. Y a veces una tentación, Señor, que no parece una tentación, pero es una tentación directa del enemigo, Señor. Ese pensamiento de dudar de la existencia de Dios. ¿Será que Dios es real? ¿Será que hay vida eterna? ¿Será que vale la pena de verdad que yo siga absteniéndome del pecado, de todo eso? ¿Será que es cierto? Señor, esas son de las tentaciones más fuertes que llegan en algún momento a la vida de los cristianos. Son los dardos de fuego del maligno. Ayúdanos, Señor, porque solo con la capacidad de tu Espíritu nosotros podemos vencer.
en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, les amo mucho en el Señor. Un abrazo fuerte a la distancia, en fe. Un abrazo espiritual, si existe la expresión, ¿verdad? Si no la acabamos de inventar. Y los espero el jueves para que juntos en la hora de poder oremos al Señor, y les espero el domingo con la predicación de la palabra del Señor para crecer espiritualmente, ser alimentados y tener esa comunión preciosa con el Señor. Les felicito a todos los que hicieron un esfuerzo y se apersonaron este domingo diciendo, mientras el mundo está proclamando el mundo de las tinieblas, nosotros vamos a ir a adorar y alabar al Dios vivo. Les felicito a todos los que se apersonaron y los que por alguna circunstancia, alguna razón que solo usted y Dios saben, no pudieron llegar, pero estuvieron ahí en sus casas uniéndose espiritualmente, dando la alabanza y la gloria al Señor por situaciones especiales que no les permitieron congregarse. También les felicito y vamos todos adelante por la gracia del Señor. Y no dejemos de orar cada día, como dice el Padre nuestro: Señor, líbranos de tentación. Señor, líbranos del maligno. Amén.